bienvenidas a esta noche tan especial, esta noche en donde tenemos este programa que se llama Reforma Siempre en Reforma, en donde como iglesia, una iglesia que proviene justamente de este movimiento de la Reforma, estamos celebrando un día muy especial, un día que tiene que ver con el inicio de las iglesias evangélicas, que tiene que ver con algo muy particular y que probablemente muchos también conozcan, que es la figura de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Era un monje agustino, doctor en teología, profesor de Sagradas Escrituras, una persona preocupada por su fe, preocupada por el perdón de Dios, por la salvación. Y en esta angustia, en esta desesperación, descubrió en la Biblia que nuestra salvación es por la fe. Y eso generó todo un cambio en su perspectiva teológica, pero también en su visión con respecto a la iglesia y la relación con la sociedad, con la gente. Y así es que él escribió 95 tesis, en donde, como hoy podríamos decir, dijo basta a una serie de cuestiones y las clavó en la cartelera de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Eso sucedió el 31 de octubre de 1517. Más de 500 años después, queremos reflexionar y queremos traer aquí en este espacio la implicancia de este acontecimiento. Un acontecimiento que no quedó con esta imagen casi de pintura, casi de una historia simplemente de un monje clavando estas tesis, sino que tuvo una implicancia histórica importante. Por un lado, el primer cisma de Occidente de la Iglesia, que era una sola, la Iglesia de Roma, también en lo que significa el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, pero también en un sistema que pasa lentamente del sistema económico feudal a lo que hoy conocemos como el capitalismo, en el que nosotros ahora estamos viviendo. Pero para nosotros, como parte del movimiento de las reformas, como iglesias evangélicas protestantes, el mes de octubre es un mes importante no solamente por ese hito, sino que ahí siempre aprovechamos a mirar nuestras raíces, a ver cuáles fueron las implicancias en ese momento, qué significó, para revisarnos a nosotros nuevamente. Porque nosotros creemos que este es un movimiento, por lo tanto es algo que constantemente nos interpela y nos llama a que sigamos con esta inquietud que tuvo no solamente Martín Lutero, sino aquellas personas que también pertenecieron a ese mismo movimiento. ¿Qué queremos hacer esta noche? ¿Qué queremos compartir con ustedes esta noche? Tenemos invitadas que van a conversar con nosotros, nos van a contar acerca de algunas cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? ¿Qué significó para la gente común de ese tiempo? ¿Qué significó para las mujeres específicamente? ¿Qué significó para la música? ¿Y qué significó para los jóvenes? Pero también, como recién les decía, ¿qué implicancia tiene para nosotros hoy esto de la reforma siempre en reforma?
con nosotros tenemos nuestro primer invitado. Él es Jerónimo Granados, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, actualmente en la congregación de Montevideo, Congregación Evangélica Alemana de Montevideo del Distrito Uruguay. Jerónimo es también doctor en teología, especializado en la Edad Media y más todavía en lo que es la Reforma y el movimiento de la Reforma. Entonces, Jerónimo, quisiéramos que compartas aquí con la gente qué implicancias tuvo para la persona común del siglo XVI el movimiento de la Reforma. ¿Qué cosas dirías que movilizó a la gente a adherirse a ese movimiento? ¿De qué la liberó? ¿Qué es lo que sintieron que era significativo para ellos y para ellas? ¿Cuál podría ser hoy el desafío para nosotros, como parte del movimiento de la Reforma, que tenemos en este tiempo algo nuevo para decir para la gente que tenga esa implicancia que tuvo también en aquel momento? Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Estela, por esta convocatoria a hablar sobre la Reforma. Hay un tema muy importante en el tema de la Reforma, que para toda persona común de aquella época, y no tan común para todos los cristianos de aquella época, era un tema casi central en la vida religiosa y también civil, porque en esa época no estaba muy separado lo civil de lo religioso, y es el tema de la salvación. La salvación que era otorgada por unas indulgencias, unas papeletas que la Iglesia ofrecía para perdonar los pecados presentes, pasados y hasta los futuros, y hasta de aquellos que ya habían muerto, pero que pretendían a través de eso lograr algo tan importante en la teología y en el tema religioso, que era la salvación de las personas. Es así como Lutero, monje agustino, luego de confrontar este tipo de acción de la Iglesia para juntar dinero, evidentemente no había otro sentido mayor, aunque originalmente las indulgencias tenían un sentido de entrega. Estamos hablando de siglos anteriores cuando surgen. En ese tiempo se había tergiversado totalmente ese sentido de entrega y solamente era la entrega de dinero, no había nada de entrega personal o de entrega de la persona por la causa de la Iglesia. Y es así que Lutero escribe las 95 tesis, y esas tesis, las cuales gracias a la imprenta lograron ser esparcidas por todos lados, atacaba fuertemente el comercio que se hacía con la salvación. No tanto la autoridad del Papa y otros temas que después sí surgen en la Reforma y realmente forman parte del corpus reformado, pero en ese momento el tema era la salvación. Y es así como Lutero se decide revitalizar la Iglesia, darla a esa gente que pedía de esa Iglesia a grandes gritos que la acompañara, que estuviera junto a ella. Una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de salvación, pero con nada a cambio, por supuesto, o por lo menos nada económico a cambio. En realidad, lo que pretendía Lutero es hacer una iglesia de Jesucristo, y no una iglesia de hombres y mujeres que solamente pretendían lucrar con ella. Claro, hay tres elementos muy importantes en esto, ¿no? La fe, la escritura y la gracia. Y le podemos agregar Cristo y también Dios, por supuesto, quizás como primeros elementos, pero hay una tríada que es la sola fide, sola escritura y sola gracia, que Lutero marca como elementos imprescindibles para llegar a esa salvación. La escritura, ya traducida por él en el idioma que la gente podía entender, no más en ese idioma latín que para los germanos, imagínense, totalmente desconocida o poco entendible, era la fuente donde el hombre se podía nutrir de todo. La fe, aquello tan profundo que tenemos los seres humanos y que podemos darlo a conocer o sentirlo, era también otro elemento que jugaba un papel muy importante. Y la gracia.
la gracia de Dios que se derrama sobre todos nosotros, sin pedir nada a cambio, solamente esa fe en que Él nos salvará. Y todo esto traído por Cristo, de Dios, por supuesto, en la encarnación, en ese Dios hecho hombre que era Cristo, y que por eso era tan importante para Lutero la figura de este hombre, de Jesús, como hombre, por supuesto. Y dentro de esto también, cuando ya hablamos de las personas, de los seres que formaban esas comunidades, entra el tema eclesiológico, ¿sí? El tema de la iglesia, el tema de la comunidad. Y ahí entra otro tema muy importante que es el sacerdocio universal, aquello que Dios nos entrega a nosotros, que es algún don, el que sea, algunos para ser zapatero, otros para ser médico, otros para ser pastoras, y de ese modo poder entregar eso que Dios nos regala, que es la vocación, el llamado, justamente al servicio de todos y no de unos pocos. Claro que esto de la iglesia y la lectura de este movimiento no estuvo muy de acuerdo en Roma, y Roma, que ejercía realmente una función fuerte, no solamente en lo clerical, en lo religioso, sino también en lo político, chocó con los pueblos germanos y los reinos, los principados, que eran muchos, y por eso también tuvo un ingrediente político, también podemos decir. Grandes masas de príncipes que no eran grandes señores, sino eran señores feudales, todavía existía el sistema feudal en aquella época, de los cuales dependía mucha gente también como súbditos, les trajo también una gran pobreza y una gran dificultad para poder vivir. Todo este ingrediente también político, económico, tuvo que ver en el avance de la reforma, no tanto por una cuestión política solamente, sino porque también tenía este ingrediente religioso. Es así como Roma era visto como ese imperio, esa ciudad, hasta se le llamaba la ciudad pagana, que aplastaba al resto de las ciudades y de los reinos del imperio. Por eso las grandes masas de habitantes se veían realmente comprometidas en lo económico, por supuesto, pero sobre todo en ese tiempo, en lo más profundo que era su alma, su espíritu, que lo veían realmente perdido. Esto, para decirlo a grandes rasgos, en la antigüedad, pero tenemos que llegar a la actualidad también con lo que es el movimiento de la Reforma. ¿Qué nos dice hoy? Tiene todavía vigencia todo aquello que ocurría en un contexto histórico, político muy distinto. Bueno, por lo menos hay muchos aspectos que sí tienen que ver. Esa tríade de sola fide, sola escritura, sola gracia, yo creo que es un elemento que todavía sigue siendo novedoso. Miren lo que le estoy diciendo, sigue siendo novedoso. Y se agrega, que también estuvo en ese tiempo como base de esto, la libertad. En aquella época también se empezó a pregonar esa libertad de intermediarios para llegar a Dios y Dios a los hombres, a los seres humanos. Y es así como, de algún modo, con esta tríada de la escritura, que uno mismo la puede interpretar hoy en día también, aquella cosa de la fe, que es algo muy personal, algo muy propio, y la gracia de Dios que también está en cada uno de nosotros, es que nos da la libertad. Una libertad que todavía tenemos para seguir hablando de lo que es la vida, con los nuevos desafíos, por supuesto. No son los desafíos de hace 500 años atrás, sino que son nuevos desafíos, muchísimos que tenemos en nuestras comunidades, empezando, y en nuestras sociedades. No hay que olvidarse que también, si bien no significó la secularización de la vida social en aquella época, dio como también una especie de puntapié a esto de que la sociedad también podía moverse por sus propios medios sin depender de la iglesia, y esto evitó también que la iglesia siguiera siendo en los siglos siguientes la ordenadora de la vida. No hablemos de hoy, donde la vida secular, la vida de los gobiernos, de las democracias, la vida política en general, permite a los seres humanos poder expresarse y tener sus propias, a veces bien o mal, muchas veces se trabaja de acuerdo al clamor de la sociedad, pero
se prueba y se hacen legislaciones y cuestiones que ayudan mucho a la sociedad a seguir avanzando, sobre todo en el tema de la libertad. Algo que parece contradictorio, algo que teníamos nosotros como iglesias, como elemento principal, la libertad de los seres humanos, pasa a ser, lamentablemente, dentro de las propias iglesias, y sobre todo aquellas que tienen un fundamentalismo bíblico, así aquellos que leen literalmente la Biblia, no la leen abiertamente, libremente, como habría que leerla, otra vez cierran la puerta a mucha gente sobre la palabra de Dios. Por eso creo que, más allá de ser la salvación un tema importante, histórico, yo creo que la libertad del ser cristiano, la libertad de la comunidad cristiana, es hoy en día un elemento básico. Y también la del respeto entre las distintas religiosidades, algo que tampoco en aquella época existía, porque había una sola iglesia, por lo menos en Occidente, y hoy en día realmente convivimos no solamente entre cristianos, sino también entre distintas religiones. Por eso creo que nuestras sociedades cambian vertiginosamente. Y urge hablar sobre lo novedoso y siempre actual del mensaje bíblico. Las lecturas de los textos sagrados que podemos hacer hoy en día nos abren un panorama muy grande, gracias justamente a esto que hace 500 años empezó, con primero el acceso a la lectura en tu propio idioma de la Biblia, segundo, que tú puedes interpretar lo que crees conveniente del texto, no por una conveniencia personal, sino por una apelación a lo que le ocurre a la persona en ese momento, y en realidad seguir dialogando como seres humanos, que creo que es en definitiva lo que muchos teólogos de aquella época y los teólogos sobre todo contemporáneos intentan hacer, un diálogo franco entre las comunidades de fe, religiones, entre la sociedad y las iglesias, y evitar justamente las hegemonías que impidan el desarrollo, y que sí realmente sean para bien de todos en ese sacerdocio universal, que también es otro concepto impresionantemente moderno, que es desde donde uno está, desde lo que uno es, ahí marcar lo que significa ser cristiano. Y por supuesto, yo no soy médico, ni me puedo imaginar abriendo un cuerpo con cirugía. Bueno, pero yo sé que hay alguien que Dios le dio ese don, que le dio esa posibilidad de hacerlo. Estoy seguro que lo hace con todo el cariño y con todo el amor que tiene por esa profesión y por el prójimo. Bueno, con ese pequeño ejemplo que doy, que es muy básico, pero que a su vez también ejemplifica muy bien los límites que tenemos como personas, dentro de cada ámbito, dentro de cada profesión, dentro de lo que somos cada uno. Podemos ampliarlo a cualquiera de las profesiones, de las formas de ser y de tantas otras cosas que hoy están muchas veces en los poderes legislativos para hacer ley. Esperemos que Dios nos permita seguir siendo comunidad de fe, eso es importante, comunidad de fe, que podamos seguir leyendo la Biblia en diálogo entre pastores, pastoras, la comunidad, y también, y sobre todo, podamos ser libres para elegir lo que cada uno queremos ser para poder ser mejores en medio de toda la comunidad. Con estas palabras creo que termino en pocos minutos un resumen muy grande de lo que la Reforma significó y significa hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Realmente fue muy esclarecedor y desafiante lo que nos has compartido. Ahora vamos con la segunda invitada en esta ocasión. Ella es Mariela Pereira, es pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. En este momento está trabajando en la congregación de Florida, del Distrito Metropolitano, que tiene una particularidad porque es una congregación que está conformada por dos iglesias, la Iglesia Evangélica Luterana Unida y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Mariela es pastora y ella nos va a hablar acerca de la situación de la mujer. Mariela.
¿qué significó para las mujeres la Reforma? ¿Cuáles serían los conceptos que generaron un giro en sus vidas? ¿Cuáles, a tu entender, serían los desafíos significativos y desafiantes para nosotras hoy como mujeres? ¿Qué es lo que nos podés decir? ¿Qué es lo que podés compartir en este momento con la gente? Hola, 31 de octubre de 2020, 503 años de la Reforma Luterana. La centralidad del mensaje lleva al encuentro de la persona con Cristo. Solo por fe hay salvación. Y esa fe es para todas las personas por pura gracia de Dios. Desde allí también entiende Lutero la responsabilidad cristiana, o mejor dicho, el sacerdocio universal de todos los creyentes, de todas las creyentes. En un escrito muy temprano, allí por el 1520, que se llama A la nobleza cristiana de la nación alemana, Lutero exhorta a que los príncipes gobernantes abran más lugares de instrucción y escuela para niños y niñas, para así tener ciudadanas de bien. Esto ya es quebrar un rol que tenían los niños y las niñas asignadas en aquel periodo medieval. Pero tenemos que entender también que este monje devenido pastor era un hombre medieval y su pensamiento se enmarca en este contexto. Sin embargo, él abre la puerta y dialoga con mujeres, con otros teólogos y teólogas, y así comienza a nacer esta incipiente fe protestante. Les comparto esto para tener en mente que en esa época la mujer tenía un rol bien encuadrado dentro de la casa. Ellas eran casadas por acuerdos y no por amor o por su elección. Las gestaciones continuas y la alta mortalidad de las mujeres y los niños eran moneda corriente. Por eso muchas elegían, si podían, de los conventos, porque allí tenían seguridad, salud y educación. Pero esto en realidad era opción para las mujeres que tenían cierto poder adquisitivo. Las campesinas y las pobres no tenían opciones de libertad y autonomía. Voy a compartir al menos 2 nombres de la historia de la Reforma. Es lamentable que la gran mayoría no dejó nada escrito por su puño y letra. Nos quedaron testimonios o referencias de sus vidas. Soy una convencida de que la Reforma no se hubiera sostenido y tampoco hubiera echado raíces sin la presencia de las mujeres. Es que ellas, con su trabajo, su crítica y sus prácticas de fe, brindaron proyección y sostén al incipiente movimiento protestante. Hace pocos años, al cumplirse los 500 años de la Reforma Luterana, hubo un gran movimiento mundial rescatando la historia de la Iglesia, identificando los nombres y acciones de mujeres en los orígenes de la Reforma y también rastreando hacia hoy, este siglo XXI, los rostros y las acciones de las mujeres luteranas alrededor del mundo. No puedo nombrarlas a todas. Vamos a empezar por Catalina von Bora, que fue la esposa de Lutero. Desde muy pequeña ella está en un convento desde los 5 o 6 años de edad y ya cercana a sus 20 recibe los escritos de Lutero y huye con un grupo de monjas hacia Wittenberg, donde estaba Lutero y los otros reformadores, porque busca protección y también formación. Lutero va casando a todas estas monjas con diferentes profesores y pastores, y Catalina queda hacia el final. Ella había tenido otro novio que la deja, la abandona, entonces exige a Lutero que se case con ella. En sus palabras le va a decir que sea coherente con lo que predica, pues él todavía era soltero. Catalina era una verdadera administradora y tenía mucho conocimiento sobre las plantas medicinales. Ella cuidaba y administraba su casa con mucho tino.
La casa pastoral era una pensión para muchos estudiantes y exiliados que vivían allí por un tiempo y les generaba ingreso. Disfrutaban de las casas y también de las charlas con Lutero. La salud de Lutero siempre fue delicado. Él deja a Catalina como heredera universal, pero él no registra legalmente su voluntad, aunque en esa época las mujeres no podían administrarse sin un tutor. Años muy duros y tristes tuvo Catalina y sus hijos más chicos, mucha miseria y necesidad ella con sus hijos pasaron. Recién después de muerta tendrá una lápida importante, porque es la esposa de Martín Lutero, del doctor Martín Lutero. Hay pocas mujeres de las que guardamos memoria y también escritos. Es muy importante el intercambio de cartas de Lutero con muchas mujeres. Quiero hablar de una en particular, Árgula von Grumbach. Esta mujer estaba en una ciudad que se llamaba Ingolstadt, que también tenía una universidad, y se pronuncia públicamente ante el maltrato y la posible ejecución de un joven profesor. Es fascinante ver cómo ella toma la palabra, ya que ningún hombre es capaz o tiene el coraje de defender a este joven profesor Alsacio Seehofer, de 18 años. Ella dice que por su coraje y su fe toma la palabra, pues en ella también está el Espíritu de Dios. De más está decirle que nadie respondió, pero los textos de Árgula fueron tomados y usados como panfletos para defender y propagar la fe protestante. De más está decirle que nadie le contestó a Árgula, pero sí a su marido. Hay un texto escrito en la época que dice que si el marido le cortara algunos dedos para que no siguiera escribiendo, o incluso si lo ahorcara, no tendría que rendir cuentas, porque estaría contribuyendo al orden en la ciudad. Violencia y silencio hemos conocido a las mujeres a través de la historia. Ellos no usaron, los que gobernaban la universidad y la ciudad, argumentos bíblicos ni teológicos. Simplemente usaron lo que tenían y detentaban: el poder de dirigir y gobernar, el poder de hacerla callar. Hoy existe en Baviera una fundación que lleva su nombre y promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la Iglesia de Baviera. De esta forma, la memoria de Árgula y su legado está siempre despertándose y ya no es silenciado. Podría citar a muchas más, y también podríamos rastrear a las campesinas y a las pobres, que pusieron también el cuerpo y su empeño en los orígenes de la Reforma Protestante. Pero vamos a hacer el salto que necesitamos hacia el día de hoy. Dar ese paso hacia la tierra que hoy pisamos, la fe con la que hoy plantamos con la ayuda de Dios. Vamos a conectar nuestra vida y realidad con las mujeres de las comunidades de hoy. Hoy ya no estamos solo en los bancos de las iglesias, también estamos en los púlpitos, en la mayoría de las iglesias luteranas alrededor del mundo. Hoy estamos en las comisiones directivas, estamos en el servicio a la mesa y en las prácticas de servicio, desde lo intelectual y también desde lo operativo. Sin embargo, hay tanto para animar y caminar. Hay muchos rostros, pero faltan muchas voces. La visibilidad de las mujeres de fe sigue siendo hoy una lucha constante. Buscar la justicia de género en la práctica. Muchas veces tenemos un discurso muy bonito, aunque está muy alejado de lo que vivimos. Las mujeres que nacemos en el movimiento de la Reforma trabajamos con mucho esmero en diferenciar la presencia, que es necesaria y es cotidiana, de la participación. En la participación hay voz, poder y autonomía en las decisiones. Es decir, hay que estar allí, en el lugar donde las decisiones son tomadas. En ese camino no solo ganamos las mujeres, la Iglesia toda gana. Donde hay diversidad de voces y opiniones, hay diálogo, hay cultura de la paz. Esa es la paz que viene de Dios.
Esa es una iglesia que crece en la tolerancia y en la escucha. Conocer nuestras raíces nos enseña a escuchar. Y donde hay escucha y diálogo, no hay monólogos ni discursos hegemónicos de interpretación. El testimonio de justicia y de paz nace de estos diálogos necesarios. El modelo de violencia y de muerte de mujeres y niñas, el ataque constante a la madre tierra, la indiferencia ante el sufrimiento de los más vulnerados, necesita hoy también voz y justicia. Quiera Dios en estos 503 años usar nuestras manos, usar nuestra iglesia para llegar allí donde la reforma necesita reavivarse y hablar. Amén. Macht
ist Gericht. Ein Wildlein kann ihn fällen. Das Wort sie sollen lassen stehn und kein Dank dazu haben. Ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, Gott Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch Muchas gracias, Mariela. Después de este momento musical en donde nos hemos viajado casi con el tiempo hacia aquel momento, hace 500 años atrás, vamos a adentrarnos en lo que es la música, uno también de los aspectos significativos, aspectos importantes de la Reforma. Y para ello tenemos dos invitados, a Julián Herr, que ustedes lo acaban de escuchar. Él es músico, también es cantante de música antigua, y el otro invitado es Walter Lin, que también es músico. Ahora quiero que ustedes me cuenten, que ustedes puedan de alguna manera transmitir a la gente que ahora nos acompaña cuáles serían los aspectos particulares de la música de la Reforma, cómo se podría repensar este concepto en los tiempos actuales. ¿Ustedes creen, ustedes piensan que también podría existir una propuesta desde la Reforma, siempre en Reforma, en cuanto a la música? Les dejo a ustedes la palabra y que cada uno exprese o pueda explicar desde su conocimiento. Hola a todos, estoy muy contento de poder saludarlos y de compartir un pequeño comentario sobre la música en el período de la Reforma Protestante en general y particularmente en torno a la figura de Martín Lutero, que fue sin lugar a dudas el gran reformador de la música cristiana. Lutero cambió diametralmente la función y la perspectiva de la música en cuanto a música en un contexto de fe, de religiosidad. En la época de Lutero las misas eran completamente en latín, una lengua que la gente no hablaba y tampoco entendía, porque solamente hablaban latín las personas eruditas, las personas con un alto estudio y fundamentalmente los religiosos. La misa se oficiaba de espaldas a la gente, el sacerdote le daba la espalda a la gente y le daba la cara a Dios en el altar. Y además la música que funcionaba en estos oficios, en estas misas,
si bien era música muy bella, era música extremadamente compleja, porque durante el Renacimiento, la época en que vivió Lutero, hubo grandes y muy famosos compositores que ofrecieron lo mejor de su arte a Dios, y de esa manera compusieron misas, motetes y otros géneros musicales a Dios, pero que tenían una complejidad muy grande a la hora de ejecutarse. Entonces, para poder participar del canto, uno tenía que ser un cantante estudiado o una persona con un grado de capacitación muy alto en el canto, en la lectura, en el estudio del latín. Es decir, el canto no era para todo el mundo. Había que ser un poco profesional para poder hacer eso. Entonces el cristiano de a pie llegaba a la iglesia, escuchaba unos coros magníficos, pero solamente podía hacer eso, solo escuchar. Lutero cambió diametralmente la concepción de la música, porque el espíritu reinante de su época era que la música debía ser elevada para dignidad y para alabanza de Dios. Y eso Lutero lo apoyaba, lo hacía propio. Pero la dimensión que Lutero incorporó fue la de poner al hombre en esa dialéctica Dios-hombre, relación Dios con hombre. La música no solamente debería ser de los hombres para arriba, elevada hacia Dios, sino que para Lutero Dios mismo fue quien entregó a los hombres el don de la música para llenarlos de espiritualidad, para que sea una herramienta, un vehículo de su buena nueva, un vehículo para el evangelio, un momento para el cristiano de recogimiento, de introspección, de exaltación, de júbilo, de gratitud. Los sentimientos del cristiano en la experiencia religiosa fueron realmente tenidos en cuenta en su época. Y esa fue la perspectiva que Lutero tuvo, y fue por eso que incorporó en su música el canto colectivo, el canto de todos, el canto comunitario, el canto de la congregación. Hoy no concebimos un culto o una misa en la que la gente no cante. Entonces vemos cómo inclusive en la misma Iglesia Católica estos conceptos luteranos fueron más tarde retomados y puestos en práctica. Entonces hay iglesias que tienen muy bonitos coros, vamos a escuchar el coro, pero en ninguna iglesia la gente tiene prohibido cantar. Entonces generalmente el momento del himno, el momento del canto es un momento de comunidad, es un momento de unidad, es un momento en que todos nos vemos integrados al rito, integrados a la ceremonia, integrados al culto, y es un momento donde nuestra experiencia como cristianos se pone de manifiesto. Nos sentimos incluidos en la experiencia religiosa. De hecho, Lutero dijo: la música es un bello e invaluable regalo de Dios. Lo dejó de manifiesto su interpretación en esta frase. Sabemos que Lutero fue un monje agustino, tenía una preparación muy grande sobre idiomas, hablaba latín, griego, alemán, y también tocaba instrumentos, componía, cantaba, y para llevar a cabo sus ideas innovadoras, se sirvió de todos los medios que tuvo a su alcance para llevar esta perspectiva de que el cristiano, el ser humano, se sienta incluido, y que la música no solo sea para alabanza de Dios, sino que también sirva como consuelo, como vínculo, como mensaje de paz, como símbolo de comunidad entre los cristianos. Lutero se sirvió de dos grandes herramientas que tuvo al alcance en su época. Una fue la imprenta y otra fue la música. ¿Y de qué manera? Bueno, ahora Walter nos va a comentar cómo hizo Lutero para que la gente pueda muy rápidamente
incorporar la música a su vida cotidiana, a su servicio habitual, incluso dentro de la iglesia. Muchas gracias, Julián. Sin dudas, la Reforma ha hecho un gran aporte a nivel de la música, digamos. Eso es indudable. Y también me tomo de tus palabras, Julián, cuando decís que hoy no nos imaginamos ninguna celebración cultica sin todos cantando juntos. Y eso es un legado de la Reforma. Como bien contaste, hasta antes de eso no era así. Y hoy lo vemos absolutamente normal y no nos imaginamos una celebración sin esto, ¿no? Pero yo quería enfocarme a cómo se llegó a esto, ¿no? Una de las formas que pensaron Martín Lutero y los demás reformadores, Lutero no fue el único que tuvo esta idea, es para que en lo cultico toda la gente participe, y a través del canto también, fue tomar melodías muy conocidas, melodías muy populares en ese entonces, melodías que la gente cantaba de memoria en sus fiestas, en los bares. Eran melodías que la gente conocía de memoria. No nos olvidemos que la mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir, así que el tener conocimiento de algunas músicas de memoria simplemente era la forma. Y lo que pensaron, entre ellos Martín Lutero, fue tomar estas melodías muy conocidas y pasarlas al ámbito religioso. La gente ya se conocía la melodía de memoria, y lo que hicieron fue entonces cambiar la letra y ponerle letra religiosa, letra que pudieran cantar en las celebraciones, en los cultos. Y esto fue todo un cambio también. Esto fue una de las formas en las que toda la celebración fue participativa con la gente, ¿no? La gente se sentía incorporada en esto porque fue fácil aprender estas canciones que ahora eran cantadas en el culto, porque las melodías ya eran conocidas. Simplemente por repetición la letra también se fue incorporando, y así es que tenemos varias melodías que en nuestro culto cristiano, por ejemplo, figuran como de Martín Lutero, en donde él lo que puso fue la letra, pero la melodía era algo que ya era popular y corría, y entonces de esta forma fue mucho más fácil incorporar la música dentro de la celebración para que todos sean partícipes de la misma. En ese entonces, por ahí la concepción de la titularidad o la creación de una obra no era tan como la concebimos hoy, en donde hay mucha celos o mucha cuestión con el tema de quién es el autor sobre algo, y eso después conlleva hasta juicios inclusive. En ese entonces no, la concepción de la titularidad sobre una creación no era de este tipo, digamos, la forma de entenderla era distinta, y entonces no era un problema que de repente Lutero o cualquier otro reformador pongan una canción a su nombre, aunque la melodía no era creación de ellos. Lo que sí ellos podían hacer era ponerla por escrito, porque las melodías simplemente circulaban, pero pocos tenían el conocimiento para ponerlo eso en una partitura y quede como tal. Lo que sí los reformadores hicieron, como dije, fue ponerle letras. Así que esto nos llegó a nosotros hoy día, y tenemos muchas de estas canciones en nuestros cultos cristianos y las hemos cantado más de una vez. Ahora, si este legado, esta forma la pienso hoy día como un desafío para nosotros como partes del movimiento de la Reforma, como iglesias que pertenecemos a este movimiento, bueno, suena sencillo decir que como herederos de este movimiento deberíamos tener
la suficiente apertura para permitir y aceptar dentro de nuestras celebraciones cúlticas las músicas o melodías que hoy son populares y que están en el ambiente de la gente, en el ambiente secular de la gente y no en el ambiente cúltico, digamos. Esta sería una forma de tomar ese legado que en ese momento se hizo y hoy lo decimos, no, los reformadores hicieron esto y qué bueno porque trajeron a la gente, acercaron la fe mucho más a la gente de esta forma. Pero debo decir que es un verdadero desafío para nosotros aceptar estas cosas, estas formas. Me incluyo. Seguramente hay algunas formas rítmicas o músicas que me costarían escucharla dentro de la iglesia, digamos. Y me siento tal vez más cómodo con otras. Pero no debería olvidarme entonces que parte de un desafío actual es lograr hacer ese clic que hicieron en ese entonces los reformadores. Traer lo popular, la gente, incorporarla totalmente a la parte cúltica y en este caso a través de la música, digamos, que fue lo que hicieron. Creo que es un desafío que tenemos pendiente nosotros hoy día. Muchas gracias, que disfruten del programa. Muchas gracias Julián, muchas gracias Walter. Realmente muy interesante sus aportes, muy interesantes sus propuestas. Y ahora nos vamos con el último invitado de la noche. Él es Romario Doman. Él es uno de los coordinadores del equipo de coordinación de trabajo juvenil en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, lo que conocemos más bien como el ECOG. Y quiero preguntarte, Romario, quiero que le cuentes a la gente este proceso que vivieron los jóvenes de nuestra iglesia en la cercanía de los 500 años de la Reforma. Dentro de la IERP, dentro de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, fueron los grandes iniciadores de esto de repensarnos a partir de la Reforma, a partir de un proyecto, el proyecto Reformando. Y vos has estado en todo este tiempo, realmente sos la persona que ha estado también armando este proyecto, por lo cual te agradecemos muchísimo que nos estés acompañando. Y sería muy interesante que nos cuentes qué implicancia tuvo para los jóvenes en el siglo XVI el movimiento de la Reforma, qué fue lo atractivo y lo desafiante para los jóvenes de ese momento. Pero también, ¿cuáles son justamente aquellas cosas que son atractivas y desafiantes para hoy, para los jóvenes de hoy, en este concepto de la reforma siempre en reforma? ¿Cuáles serían los aspectos realmente significativos? En el 2017, en el marco de los 500 años de la Reforma Protestante, desde la Juventud Iorpina se realizaron diferentes tipos de actividades y uno de ellos que bastante importante y de éxito fue el proyecto Reformando, en el cual se buscaba resignificar nuestra identidad protestante en un contexto regional del Río de la Plata, pero también retomando esos inicios, qué es lo que convocó, qué fue lo que inició esta reforma y cómo hoy en día se vislumbra eso. Así que ese fue un proceso de diferentes talleres de formación para laicos jóvenes de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y de otras confesiones también, que a través de diferentes encuentros presenciales y también virtuales se fue dialogando, conversando y viendo cómo fue el contexto de 1517 y anterior también y cómo es el actual. Cómo resignificar y mantener esa reforma siempre en constante reforma. Este ciclo
se trabajó en los 3 países, en Argentina, Paraguay y Uruguay, en los 7 distritos del Sínodo del ayer, donde transcurrieron más de 200 jóvenes, líderes y lideresas de sus congregaciones y grupos juveniles. Y es así que incluso pasando el 2017, el 2018 y hasta ahora, en el 2020, se siguió continuando con este ciclo de formación, pensando siempre en la reforma que continúa reformándose, actualizándose, repensándose y resignificándose. No es algo estático, eso es lo que siempre buscamos, y que esto continúa, que hay que seguir dialogando, avanzando acerca de las nuevas situaciones que se van generando hoy en día, pero siempre tener en la mirada el concepto en sí de la reforma y también de la misión, del decir, del proclamar y del hacer, por sobre todas las cosas. Tenemos que hacer, acompañar, pero también proclamar las injusticias que existen en este mundo. Y es así que nos enfocamos también en 2 cuestiones problemáticas que en la juventud veíamos importantes, que es la justicia de género, los derechos humanos y también la justicia climática, la justicia ambiental, cómo nos afecta ahora, y también preocupados en estos 2 temas, cómo seguir en el futuro, en una situación complicada, que vemos que no es que simplemente hay predicciones de que en el futuro en la cuestión climática va a ser peor, sino que simplemente lo que ya está sucediendo y en el futuro esto va a ser aún más grave. Así que bueno, siendo conscientes de esta realidad, de poder tomar acciones y de proclamar. Así que este fue parte de este ciclo de formación, en donde a la vez también se formaban replicadores para que dentro de sus propios grupos juveniles puedan seguir difundiendo, enseñando, retransmitiendo. Ando buscando la vida que nace de canción, momentos que pinten sonrisas, le dan a los días color. Ando repartiendo gestos que puedan heridas sanar, extender la mano al caído, ayuda otra vez caminar.
Muchas gracias, Romario. Realmente muy enriquecedor lo que nos contaste, lo que compartiste con nosotros, con la audiencia. Y así entonces me despido de ustedes, deseando que hayan pasado un momento muy agradable, que así como para mí fue muy enriquecedor, he aprendido cosas nuevas, también lo sea para ustedes, que también sea un gran desafío esto de repensarnos desde la Reforma, el pensarnos en este movimiento constante en donde tenemos una mirada crítica, pero al mismo tiempo siempre utilizando la creatividad para transformar este mundo en un lugar mejor. Y ahora, como cierre, queremos compartir con ustedes una reversión del Castillo Fuerte como un símbolo también en esto de la reforma siempre en reforma. Este fue preparado por el equipo de música de Noti Mujer y espero que realmente sea de su agrado. Así entonces, me despido de ustedes deseándoles la bendición de nuestro Señor, que les acompañe en todo momento, y con ustedes, Castillo Fuerte. Y hasta un próximo encuentro especial. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos ató, por armas de café, astucia y gran poder. Cual el rey en la tierra. Nuestro valor no es nada aquí, con él todo es perdido.
castillo fuerte es nuestro